Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Los que les guste la música, a lo mejor les suena alguna canción. Pero es verdad, gracias, porque no es fácil muchas veces dejar pues, las actividades cotidianas para venir. Y aquí estamos en una nueva sesión de un itinerario que llevamos ya, este es el 6º año, de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Y precisamente algo de eso nuestro ponente, que ahora será presentado por el doctor Álvarez, bueno, con más que lo conoce de muchos años y lo va a presentar mucho mejor de lo que lo pueda hacer yo. Entonces, simplemente el tema ya lo tienen ustedes ahí escrito, ¿no? Psicosomatología o psicosomática antropológica. Y estoy seguro que va a ser un lujo el poder escuchar al doctor González Infante con su proverbial erudición y quiero, en este caso, pues ser uno más ahora y unirme para seguir aprendiendo. Les voy a dejar con el doctor Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y uno de los organizadores, creadores de este itinerario, ya digo, este año, 6º año consecutivo de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Y yo ya sin más le cedo la palabra al doctor Álvarez Romero. Como siempre, el doctor Del Pino pone esta alfombra roja para que hacer muy amable esta estancia, y como todos un jueves de mes solemos tener esta sesión que se me ocurría empezar diciendo que Sevilla es única, como se dice hoy en día. Sevilla es única, es única en el mundo, por esto, por lo otro, y por muchas cosas, creo que lo es. Bueno, pues esta tarde de jueves es única en Sevilla en el sentido de que hay 3 actividades muy relevantes. Hay en la Academia de Medicina hay un conglomerado de entidades tipo académico que celebran una sesión, una mesa redonda muy extensa sobre inteligencia artificial. La preside Felipe Martínez, y médico, en la clausura el presidente, y actúa uno de las personas que tiene que estar aquí, Juan Arana, que viene habitualmente, es uno de los ponentes. Y eso a mí me daba envidia, me enteré por una de las que está aquí, que ha decidido irse para acá en vez de irse para allá, que es María Ángeles Dicha. Y eso da cara de ir por la academia y por el tema. Por otra parte, en la fundación, está ahí en lo de Costero de la Reina, ¿cómo es? La fundación en Madariaga, la presentación sería de la Fundación Jérôme Lejeune, que es el descubridor del síndrome de Down. No fue premio Nobel porque era un hombre pro vida y ese le pusieron el veto, y un hombre muy valioso, muy bueno, y que ha hecho mucho bien. Yo estoy leyendo un libro ahora, se llama Retrato espiritual de Lejeune, y hoy en la presentación viene una serie de personajes de Madrid para presentar en Sevilla la fundación que se ahí para atender problemas genéticos de tipo mental o en relación con la salud mental. Bueno, pues yo a las 2 hubiera ido, y esta igual. Entonces le doy mucha importancia a este asunto y me consta de varias personas que están en uno y están en otro de estos. Pero pues aquí tiene una altura similar, porque la conferencia de hoy, la sesión de hoy era otra. Venía el doctor Gurpegui, que se ha tenido que trasladar, porque he dado razones para ello, al mes que viene, en el evento del mes de abril, Semana Santa y Feria, un jueves, si no es el 20, parece el jueves 20,
y que hablará un tema que estábamos todos ansiosos y ha habido que cambiarlo. El tema era influencia de los acontecimientos felices, positivos de la infancia en la psicopatología, la vida emocional del adulto. Y tiene un estudio maravilloso que tanto José Ignacio como yo ya se lo hemos oído en una conferencia de un congreso y eso estábamos muy contentos y hace unos días. Pero claro, en las necesidades para eso está la gente próxima, está la familia, están los amigos. Y cuando José Ignacio y yo nos encontramos con el fallo Gurpegui, enseguida, en menos de 12 horas, acudimos a José Manuel González Infante. Y aquí está. Y hemos salido muy bien parados. Bueno, pues José Manuel González Infante y yo nos conocemos desde que empezamos la carrera. Años 58-59, el curso 58-59, comenzamos medicina en Sevilla, en la Macarena, la terminamos en el año 65 y yo me dirigí a la medicina interna, él se dirigió a la psiquiatría. Estuvo fundamentalmente en Macarena, en la Universidad de la Facultad de Medicina, y cuando llegó el catedrático Francisco Alonso Fernández, se formó con él, se quedó en la cátedra y de allí pues salió casi catedrático. Saltó a las oposiciones, hubo varios lugares de España, como Salamanca, por ejemplo, me parece que fue, y luego a Cádiz, y ahí en Cádiz es donde ha hecho su vida universitaria fundamentalmente. Yo catedrático de esa universidad durante muchísimos años, allí vive su familia, allí sigue viviendo, y es un choquero, un huérfano pues muy arraigado, un gaditano de toda esta vivencia y sevillano pues de corazón, aunque le da mucho calor, produce mucha calor. Casi siempre que me por ahí dice que en la bahía se está mucho más fresquito. Y yo le agradezco doblemente porque con su saber es un académico imponente, es uno de los más relevantes de la Academia de Medicina de Cádiz, donde nos ha introducido presentándonos y creándonos vía a José Ignacio, a mí, a Esteban, a Paco Rodríguez Vaz, muchos de los que estamos por aquí, nuestro maestro, predecesor, guía. En ese sentido se lo agradecemos mucho. Es un amigo entrañable, es un padre de familia imponente, es un profesional, escribe mucho, produce mucho. En la Sociedad de Psicosomática, yo que fui el promotor, pues le propuse que fuera el conferenciante de la primera asamblea y habló de lo mismo que va a hablar hoy, pero con 40 años de diferencia. Entonces, en el parador de Antequera tuvimos un acto donde nos juntamos 50 o 60 médicos de toda Andalucía y como con el simbolismo de Antequera celebramos la constitución, el nacimiento de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, que afortunadamente y gracias a Dios va muy bien, es muy floreciente, tiene mucha actividad. Y él habló de el paradigma psicosomático, la entidad y el fundamento del paradigma psicosomático. Yo he de decir que allí fue donde me aclaré qué es un paradigma y qué era el paradigma psicosomático, que he estado ejercitando, cambiando, trabajando después en todo este tiempo y nos hemos enriquecido mucho. Y os diría que la sociedad andaluza y el grupo andaluz, del cual la mitad de los que estáis aquí formáis parte, ha hecho verdaderas innovaciones en ese paradigma. Yo le invito a que él las refleje si quiere a lo largo de su conferencia, sobre todo de el añadido de la persona, de la libertad de la persona, del ser personal, espiritual de la persona humana, y como parte del enfermar y como parte del repararse, del curarse.
de conseguir la curación. Y podría ser mucho elogio de su persona, de su amabilidad, de la apertura, etc. Pero más bien lo dejaría en este sentido, para que no me riña como me riñan siempre, porque me alargo. Y le agradezco a José Manuel hoy, de manera múltiple, que haya querido venir a resolver este pequeño conflicto. Afortunadamente estamos como una sesión de más asistencia, y muy bien, y mucha gente nueva, cosa que nos alegra. Y agradecer que es el mayor productor de psicosomática en nuestra sociedad, y por supuesto que en la sociedad española, y también hemos estado en eventos europeos o internacionales, pero ha escrito muchísimo. Conmigo hemos vivido en paralelo o en parejo, o al menos como testigo, más de 30 trabajos congresuales sobre estos temas, y la mitad sobre lo de hoy, que es la psicosomática, en qué se distingue, cómo evoluciona, qué facetas tiene, y verán ustedes muchas novedades y os alegrará. Él iba a hablar sobre psicosomatología o psicosomática, una cosa por el estilo. Y últimamente dice, no, yo quiero hablar de lo que ha escrito ahí, psicosomatología o psicosomática antropológica. Y yo le añadí, José, pero ¿y su proyección clínica o su proyección en la clínica médica y psicológica? Pues por ahí estamos. Así que tengo que callarme para que hable él y tengamos un coloquio fructífero, un coloquio de debate que para ello y nos va a enriquecer enormemente, y tenemos un tema innovador, polémico, plural, en el origen de la psicosomática, plural en el destino del quehacer psicosomático, con una fundamentación, un método y un servicio clínico muy diverso, que es lo que él nos va a enseñar, nos va a alertar, y nosotros le vamos a alertar a él en el coloquio, haciéndole, puntualizando lo que nos parece oportuno y lo que nos puede enriquecer a todos. Así que muchas gracias, vuestra presencia, y gracias a José Ignacio por lo que nos sirve de respaldo en la sesión esta y concretamente la de hoy. Y José Manuel, un abrazo virtual que luego será material. Muy agradecido por tu presentación y tus palabras siempre afectivas y agradables para mí. Yo hay un punto que tocaste, que era el del tema de los académicos, los académicos correspondientes de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Yo decirte que yo he sido simplemente un inductor, pero ellos con sus méritos han sido los que han conseguido realmente la categoría de académicos de la Universidad de Cádiz, porque todos ellos entraron a través de la presentación de un trabajo de investigación que fue aprobado por la Junta de Gobierno y que en función de eso se le dio la categoría de académicos correspondientes. Por tanto, decir eso, simplemente un mero inductor que no otra cosa. Bueno, como ven ustedes a través del título de mi intervención de hoy, yo voy a hablar de la psicosomatología o psicosomática antropológica. Y en principio esto parece una confrontación entre disciplinas. Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué es? ¿Que se enfrenta la psicosomatología con la psiquiatría, con la somatología o la psicosomatología antropológica? ¿Qué es esto? Realmente son dos disciplinas, sí, pero una es un engendro de disciplina, que es la psicosomatología, y otra es una auténtica disciplina que verán ustedes que es algo mucho más que una propia disciplina. ¿Qué se entiende? ¿Por qué este protagonismo dentro de una conferencia como esta al tema de la psicosomatología? Por dos razones fundamentales para mí. Una, porque es un término adoptado por la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática como un término para discusiones, para temas de trabajo, etc. Y por eso a mí me merece la pena el considerar el término en sí mismo.
esté de acuerdo con él o no esté de acuerdo con él, pero simplemente por el hecho de pertenecer a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y ser un argumento que ellos aportan como al menos temas de discusión o de diálogo. En segundo lugar, porque el introductor del término psicosomatología es una eminente figura de la psicosomática a nivel internacional. Es una persona que muchos de ustedes conocen, es el doctor Luis Chioza, que ha estado aquí en Sevilla, ha dado conferencias y tal, y que es un hombre brillante a su edad. Parece que hay una cierta gerontocracia de alguna manera, y parece que en la psiquiatría y sobre todo en la medicina psicosomática, esa gerontocracia parece que tiene una preponderancia realmente importante. Por eso hombres como él, que tienen yo creo que 80 y tantos o 90 años, ¿no? 90 años, es un hombre que sigue produciendo en el campo de la investigación de psicosomática y produciendo con una enorme riqueza. Por tanto, por esas dos razones he introducido el tema, pero tengo que ser crítico en relación al concepto de psicosomatología, porque con el término psicosomatología se pretende erradicar el término medicina psicosomática. Entonces, llamo psicosomatología y quito ya el concepto de medicina psicosomática. Y esto se hace por una razón. Desde casi sus comienzos, la medicina psicosomática ha sufrido un dualismo que ha creado problemas importantes a la propia patología psicosomática y al propio hacer de los que de alguna forma cultivaban la medicina psicosomática. Es el término psique-soma, mente-cuerpo, espíritu, materia, esta confrontación que está ya yo creo que en el conocimiento general del ser humano, y está como confrontación que debe ser resuelta, de alguna forma se ha planteado en el contexto de la propia medicina psicosomática. Y entonces ha habido muchos cultivadores de la psicosomática que han pretendido quitar el término psicosomático. Vamos a quitar eso porque nos duele hablar de psicosomático cuando nosotros creemos que hay una unidad integrada entre lo psíquico y lo somático, como es lo que yo pretendo después transmitirles a ustedes de alguna manera. Eso dio pie a que aparecieran múltiples nombres en el campo de la psicosomática, hasta el punto que yo les he traído a ustedes, a ver si me sale la diapositiva, esto. Vean ustedes la cantidad de términos que han intentado sustituir el de medicina psicosomática. Se ha llamado medicina psicosomática propiamente, o bien medicina psicológica, medicina antropológica, medicina humanística, patología psicosomática, o psicosomática clínica, o descodificación psicobiológica, o psiquiatría psicosomática, o psicosomatología, la de Chioza, o bien el paradigma psicosomático. O sea, 10 distintas formas de intentar abordar un tema. ¿Esto a qué ha conducido? Pues ha conducido a esto. Ha conducido a una problemática léxico-semántica en el campo de la medicina psicosomática. ¿En qué consiste este problema? Precisamente en que se crea una auténtica sinonimia parcial o sinonimia contextual. Es decir, estamos teniendo distintos significantes para establecer un único significado. Todos estos distintos autores, no sé cómo retrocederla, pero los que veían ustedes están planteando la psicosomática desde una perspectiva metodológica concreta, pero entendiendo siempre, todos ellos, igual lo que es la psicosomática. Uno la llamará medicina antropológica, pero el que habla de medicina antropológica habla de medicina psicosomática. El que habla, por ejemplo, de psiquiatría psicosomática está diciendo prácticamente lo mismo, es decir, todos conducen a lo mismo. Por eso yo pensé que esta sinonimia parcial podía ser sustituido su término por otro, un neologismo, que es el de polilexia. Realmente se está produciendo un fenómeno de polilexia en el sentido de ser lo contrario a la polisemia. En la polisemia, distintos significantes, un solo significante da lugar a distintos significados. Y polisemia, pero en este caso tenemos todo lo contrario. Tenemos significantes distintos que dan lugar a un solo significado. Aparece un confusionismo realmente raro. Meter un nuevo término parece realmente una dificultad todavía que complicaría el campo de la psicosomática en general, sobre todo a nivel léxico-semántico de la propia disciplina. Pero después hay otras razones de mucho más peso.
Cuando el profesor Chiozar intenta de alguna forma hablar de su psicosomatología, dice lo siguiente. Dice, existen unas enfermedades, lo tiene escrito en un libro, dice, existen unas enfermedades que son las cardíacas. Y existe una disciplina, o mejor, una ciencia, que intenta estudiar y comprender estas enfermedades, que es la cardiología. Mutatis mutandis, yo voy a llamar psicosomatología a la ciencia que estudia los psicosomáticos. Bueno, uno se queda un poco de una pieza cuando ve la argumentación, porque realmente dice, bueno, pero vamos a ver, las enfermedades cardiológicas son unas enfermedades absolutamente reales, están ahí. El infarto de miocardio, el angor pectoris, la carditis en general, son enfermedades reales. Pero ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas que se estudian dentro de una disciplina que se llame psicosomatología? No existen enfermedades psicosomáticas per se, por sí mismas. Lo que ocurrió en un tiempo fue que se intentaron aislar dentro del grupo de las enfermedades psicosomáticas o dentro del grupo de las psicosomáticas una patología específica que era esa patología psicosomática en la que parecía que había enfermedades que eran específicamente psicosomáticas. Por ejemplo, el ulcus gastroduodenal. Y qué curioso, resulta que el ulcus gastroduodenal ha dejado de ser psicosomático en cuanto los microbiólogos han descubierto el Helicobacter pylori. Y han visto que es más una infección que realmente otra. Eso no quiere decir que el ulcus gastroduodenal siga teniendo suplencia sindrómica en relación con aparición de ulcus o aparición de una enfermedad depresiva. Hay cambios sindrómicos que se producen que son propios de los cuadros psicosomáticos. E incluso que existan una serie de correlatos de ansiedad, de tensión, de conflictos, de estructuras particulares de personalidad que están adscritas al ulcus gastroduodenal. Ciertamente es una enfermedad que tiene un correlato de orden psicosomático, pero no es una enfermedad específicamente psicosomática. Por tanto, podemos decir, enfermedades psicosomáticas, toda la medicina es psicosomática, todas las enfermedades son psicosomáticas, pero no específicamente psicosomáticas, que es lo que quiero hacer hincapié. Por tanto, difícilmente puedo hacer una especialidad médica de lo que es algo mucho más amplio. La cardiología es una especialidad de la medicina. La psicosomática, la psicosomatología parece que sería una especialidad de la medicina. Pero sin embargo, la psicosomática realmente es algo mayor. Es una auténtica categoría epistemológica. Es, por otra parte, un auténtico paradigma, como decía Manolo hace un momento, ¿no? Efectivamente, es un paradigma que está sustentado en un concepto de enfermedad, pero un concepto de enfermedad muy amplio. Por ejemplo, es muy interesante el concepto de enfermedad que utiliza la escuela, la escuela de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Utiliza un tipo de paradigma en el concepto de enfermedad que sería la enfermedad concebida como algo bio, psico, socio, eco, espiritual. El paradigma real sería biopsicosocial. Ellos lo amplían y me parece que es muy importante esta ampliación. Este es el concepto de enfermedad que se aplica en un cuadro como sería el de la psicosomática en general. Y esto sería entendible, pero esto lógicamente no es una enfermedad específica. Por otra parte digo, reduciríamos la medicina psicosomática no ya a una especialidad, sino a algo mucho menor en el sentido de que pierde la categoría de auténtica estructura epistemológica. La estructura epistemológica es que desde su contexto, desde un núcleo reducido de conocimiento, se pretende de alguna forma cambiar o modificarlo, cambiando continuamente el paradigma y creando nuevas situaciones dentro del campo de la psicosomática. Por tanto, la diferencia psicosomatología o psicosomática, como verán ustedes, queda claro, psicosomática que no psicosomatología. Lo que no quiere decir que haya que tener un reconocimiento al término y que por supuesto sea un intento, un esfuerzo, como tantos otros se han producido, de modificar el término psicosomático por el dualismo que implica. Pero hay algo que merece la pena que la consideremos, y es lo siguiente. Bueno, seguimos teniendo el dilema, es decir, la medicina psicosomática se encuentra con el dualismo a que hago referencia, ¿no? Entonces, ¿se puede solucionar de alguna forma este dualismo? Podríamos intentarlo.
intentemos hacerlo desde la perspectiva del concepto de ciencia. Toda ciencia se estructura en base a 3 pilares fundamentales. Uno, el objeto que estudia. Otro, la metodología que sigue para el análisis y estudio del objeto. Y, en tercer lugar, la verificabilidad de sus hipótesis y de sus postulados. En definitiva, el criterio de verdad de la propia ciencia. Nosotros no vamos a meternos en tanta complicación. Nos vamos a quedar circunscritos estudiando el objeto fundamental de la ciencia. Y en este caso, ¿cuál es el objeto de la psicosomática? ¿Cuál sería su objeto fundamental? Y a partir de él intentaríamos estudiar a ver si podemos delimitar dentro del objeto algunas características específicas de la propia psicosomática. ¿Objeto de la medicina psicosomática cuál es? No es ninguna enfermedad, vemos. Toda la psicosomática induce el pensamiento general médico, ¿no? Por tanto, no es una enfermedad, entonces ¿qué es? Es el hombre mismo, el objeto de la medicina psicosomática. Pero el hombre, además, en cuanto a una captación de sí mismo y, por tanto, una autoposesión, por tanto, una persona. Es la persona el objeto básico y fundamental de la medicina psicosomática. Pues bien, a partir de la persona, precisamente podemos intentar ver si hay algún tipo de posible delimitación entre lo psíquico y lo somático, o hay algún tipo de unión que se dé precisamente en esa contextura básica que es la propia persona. Pues bien, vamos a analizar el objeto de la psicosomática, vamos a intentar analizar la persona. Y nos encontramos con una serie de conceptos que son complejos, por supuesto son complejos para mí, pues son más filosóficos que propiamente psiquiátricos o psicosomáticos. Me refiero, por ejemplo, al concepto de realidad, al concepto de ser, al concepto de esencia o al concepto de existencia. Son conceptos ciertamente complejos, pero que vamos a intentar verlo, a ver cómo se encaja en ellos a la persona. Y podemos encontrarnos, en primer lugar, con lo siguiente. Decimos, ¿qué es la realidad? Pues la realidad está constituida por cosas que tienen una realidad per se, una realidad en sí misma. Es decir, son cosas en sí. Y son cosas en sí porque esos elementos que constituyen la realidad, esas cosas que constituyen la realidad, de alguna manera tienen una serie de notas constructivas. Están construidas en base a unas notas. Las notas son sus características, las características particulares. Por ejemplo, si yo hablo de una silla, la silla tiene el ser silla en función de un hecho que es unas características que son comunes a toda silla. Tener 4 patas, tener un asiento y tener un respaldo. Por tanto, esas son las notas constitutivas de la silla, las notas esenciales de la silla. La silla es realidad en función de sus notas constructivas. Por eso digo que hay una realidad en sí, es una realidad de suyo. La realidad objetiva, la realidad del mundo objetivo en el que nos movemos todos. Pero hay algo muy importante. El hombre puede captar esos distintos elementos estructurales, en este caso de la silla o de los objetos que forman esa realidad, y de alguna forma aprenderlos como suyos. Es decir, los hace suyos, los hace dentro de su propia realidad y los mete en su existencia, en la existencia humana. Yo además soy partidario, creo, de una posición en la que la auténtica, digamos, realidad, la auténtica existencia es la existencia del ser humano, la existencia del hombre. La silla tiene una existencia, pero una existencia de la que no tiene conciencia. Los animales tienen una existencia, pero también de la que no tienen conciencia. Es solamente el ser humano el que tiene conciencia de su propia existencia, de cómo existe, cómo actúa, cómo realiza las cosas. En definitiva, podemos llevar el concepto de realidad también al hombre y decir, el hombre es una de esas cosas que existen en la realidad, ciertamente, y es una cosa de suyo real, en el sentido de que tiene unos elementos estructurales constitutivos, tiene por tanto una serie de notas constitutivas. Si el hombre es capaz de captar sus notas constitutivas, llega a hacer lo que hace con los objetos, se apropia de sí mismo. Y lo que es un hecho de suyo real, en este momento es suyo, forma parte de él, se lo apropia a sí mismo. Este mecanismo, que es un mecanismo de autoposesión, es lo que define precisamente el concepto de persona. Y ya nos estamos intentando aproximar un poco al mismo. Pero la persona
¿Cómo se expresa al exterior? Se expresa mediante su cuerpo. Nos expresamos, estamos representándonos nosotros en nuestra mímica, en nuestra actuación, etc. Ya lo estudiaremos en función de nuestra propia corporalidad. La persona, por otra parte, en función de su inteligencia, por tanto el ser humano ya, en función de su inteligencia, sabe, conoce la realidad y se conoce a sí mismo. Pero por otra parte, en función de su conciencia, sabe que sabe, tiene un conocimiento que tiene la conciencia y además tiene el conocimiento de saber que sabe cosas. En tercer lugar, en función de la construcción del yo, como yo, no solamente ya sabe que sabe, sino además tiene el carácter de unidad, tiene la idea de ser una, tiene por otra parte la idea de identidad, sabe identificarse en el tiempo. El ser humano es siempre el mismo, pero nunca lo mismo. Es un poco el concepto de Dasein de Heidegger. No es el ser ahí, no es el ser ahí en actividad. Es el ser ahí modificándose y cambiando, pero siendo el mismo ser siempre, con cambios profundos o importantes en su forma de comportamiento, de actividad, de ser distinto, de conocimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, podemos decir que el ser humano se conoce a sí mismo y conoce los distintos elementos constructivos del mismo, a nivel de su corporalidad y a otro nivel también distinto. Es decir, de alguna manera, las notas constructivas del ser humano son de dos tipos, como dice Zubiri. Son notas psíquicas y notas somáticas. Y aparece ya en cierto dualismo. Pero ¿cómo podemos resolver el dualismo? En realidad, Zubiri lo resuelve bien, ¿no? Yo creo que hay tres posicionamientos que podrían permitirnos resolver el dualismo. Son tres formas de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento de Kuhn, en el concepto de paradigma. ¿Qué sería esa unidad paradigmática en la persona? ¿Y qué sería esa unidad paradigmática como la propia medicina psicosomática, trasladando de la persona, de su objeto, a la propia ciencia el carácter de la persona? ¿Qué sería? Sería una matriz disciplinar. No voy a entrar en ello, pero es un concepto que establece Kuhn con posterioridad a haber introducido el concepto de paradigma, y es una especie de aglutinamiento dentro de esa matriz disciplinar de lo que serían los paradigmas metafísicos, que lo hablan Kuhn, del paradigma científico propiamente y del paradigma artefacto, que es el constructivo. Bueno, pues eso es una unión nuevamente. La unión paradigmática en este caso y concretamente en la matriz disciplinar. Si decimos, la persona es un poco una especie de matriz disciplinar, pero sobre todo, ¿quién lo es? Desde el punto de vista epistémico, sería concretamente la propia psicosomática. La psicosomática podríamos decir que es similar a lo que sería una matriz disciplinar. Pero también en función de la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, podemos decir que la persona es otra cosa más. La persona es además una integración de multitud de elementos sistemáticos. Hablamos de que el ser humano tiene notas psíquicas y notas somáticas. Esas son subsistemas. Hay un subsistema psíquico de notas psíquicas y un subsistema de notas somáticas. Es como lo plantea Zubiri. Y él dice, pero hay un sistema único de unidad, en el que quedan integrados perfectamente lo psíquico y lo somático en una unidad única, que sería en este caso la persona, que sería en este caso el concepto de psicosomática. Hay otra posibilidad, que es la propia de Zubiri, ¿no? Y Zubiri se plantea y dice, ¿qué es la persona o qué es el hombre? Dice él. Y dice, es una unidad sustantiva psicosomática, es una sustantividad psicosomática. Eso es el hombre. ¿Qué es la sustantividad? Es un concepto que trasciende la propia idea de sustancia aristotélica. Ya no es una sustancia con unos atributos, sino que en este caso es una integración en un todo parte o en una estructura, que sería el concepto de sustantividad. Esto es lo que es la persona, es una estructura, una unidad de un todo con sus partes, no pudiendo ser dividido ni solucionar el problema simplemente con lo psíquico o lo somático como realidades indistintas. Bien, todo esto nos lleva a que lógicamente tengamos que decir, ¿cómo se manifiesta el ser humano? Se manifiesta en función de su cuerpo, de su corporalidad. Es una especie de epifanía
nos mostramos a los demás en función de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Tenemos que recurrir nuevamente a la filosofía. Y resulta que la filosofía existencialista, fundamentalmente la de Gabriel Marcel o la de Jean-Paul Sartre, etcétera, nos dan una idea en relación con este tema que tiene una enorme trascendencia. Gabriel Marcel, por ejemplo, en relación con la corporalidad y con el cuerpo, decía que soy un cuerpo y tengo un cuerpo. Por tanto, hay que entender el cuerpo que soy del cuerpo que tengo. Ese es un concepto enormemente trascendente e importante que impacta profundamente el campo de la psiquiatría, en principio. Y el campo de la psiquiatría se ve impactado por el concepto de corporalidad que se establece a partir de aquí y que lo establecen psiquiatras del renombre y de la categoría de Zun, por ejemplo, que es el que elabora lo que sería una antropología comprensiva como base fundamental del campo de la psiquiatría. Vamos a ver si intentamos llegar a todo ello, porque en principio estoy largándole nombrecitos que quedan un poco así, pero vamos a intentar analizarlo. Intentemos analizar el concepto de cuerpo y corporalidad. Ya vemos que el cuerpo puede ser el cuerpo que tengo o el cuerpo que soy. No es distinto. Hay un cuerpo que es la expresión corporal y otro es lo que yo puedo transmitir a través de mi propia expresión corporal. Ya Hurwitz decía que el cuerpo forma parte de lo psíquico. Y concretamente Sartre dice lo siguiente, dice, no hay fenómenos psíquicos que hayan de unirse a un cuerpo, sino que el cuerpo es integrante de lo psíquico. Tanto psicosomático unido, absolutamente, en la concepción sartreana. Y él lo plantea después en función de la mirada, ¿no? Él lo plantea un poco una mirada paranoide, ¿eh? La mirada del otro me aliena. Bueno, hombre, o no, o me robustece o me llena de gratificaciones también, ¿no? Pero el concepto de mirada, porque al mirar estamos actuando nosotros, y el mirar es un hecho somático. Se produce en función de acción de la luz, etc. Lo que decía Goethe cuando se planteaba y decía, el ojo busca la luz. Y es cierto, en realidad, parece que están hechos uno para el otro. La realidad de la luz y el hecho somático del ojo se imbrican profundamente. Hay una continuidad de sentido en uno y otro hecho. Por eso cuando estudiamos el cuerpo, decimos, ¿en qué el cuerpo está integrado en la psique? Pues mire, Hurwitz decía concretamente que existían como 3 ejes concéntricos que constituyen la conciencia. Uno que sería el núcleo de la conciencia, el eje central. Otro eje por encima que sería el campo temático de la conciencia, que tiene los contenidos que le salen porque cuando decimos el núcleo de la conciencia me refiero a la focalidad de la conciencia. Yo puedo focalizar mi conciencia ahora mismo en este recipiente. Entonces estoy centrado. Ese es el tema central de mi conciencia. Yo puedo después elucubrar sobre esos contenidos. Es la temática de la conciencia. Y después existe el margen de la conciencia, el tercer elemento. ¿Y cuál es el margen de la conciencia? El cuerpo. Por tanto, el cuerpo, podemos decir, según este autor, que el cuerpo forma parte, está integrado dentro del concepto de conciencia. Dentro de lo que sería el elemento fundamental de la vida consciente está el propio cuerpo. Esto en principio parece un planteamiento puramente teórico, evidentemente, pero vamos a intentar demostrarlo de otra manera, para que podamos ver que esa integración realmente se produce. Y se produce de la siguiente forma. Cuando el psiquiatra ya, Foot, coge las ideas de Gabriel Marcel y las asume y dice, un momento, entonces tengo un cuerpo que vivo y un cuerpo con el que estoy, ¿bien? Cuerpo vivido por una parte. Por otra parte, hay que delimitar entre el concepto de cuerpo y el concepto de corporalidad, que son cosas diferentes. Pero tenemos un gran filósofo español que estudia perfectamente el problema y nos da 2 nombres específicos a los que me voy a referir en este momento. Es don José Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset, en su colección El Espectador, en el volumen 5 y 6, concretamente se refiere al cuerpo. Y se refiere al cuerpo como cuerpo externo a mí y cuerpo interno a mí. Lo que él llama el extracuerpo y el intracuerpo.
El intracuerpo sería la corporalidad, sería el cuerpo vivido, sería ese cuerpo referido al concepto de que no es que lo tenga, sino que soy cuerpo. Ese es el intracuerpo de Ortega. Y el extracuerpo sería el cuerpo externo, el cuerpo que va a la exterioridad. Pero, ¿qué importancia tiene para comprender esta serie de hechos la aplicación del concepto de intracuerpo, por ejemplo, en un autor, un psiquiatra como es Foot? Es muy importante. Foot considera que el intracuerpo, existen como dos elementos polares en el intracuerpo. Un elemento que está muy unido al extracuerpo y otro que está muy separado de él y que lo mira, lo enfoca. Son como caras lejanas pero mirándose en este caso, las dos formas del intracuerpo. ¿Qué constituye una de las caras que están más unidas precisamente del intracuerpo al extracuerpo? El sistema que puede llamarse sistema afectivo, volitivo, no, sería todo lo contrario, sería el afectivo vegetativo. Por tanto, sería un sector de la corporalidad del intracuerpo, sector afectivo volitivo, quiere decir que no tiene capacidad voluntaria el ser en él. ¿Qué es lo que construye realmente esta parte del cuerpo? Está constituida fundamentalmente por los deseos. Está constituida por las manifestaciones importantes como necesidades del ser humano, como pueden ser, por ejemplo, el hambre, como puede ser la sed, como puede ser el impulso sexual. Son instintos básicos que no controlamos suficientemente, pero que están ahí y que forman parte de ese intracuerpo en contacto con el cuerpo, digamos, somático en sí mismo, ¿no? Pero hay otro sector, también hay otros tipos de sentimientos, decíamos que era sensitivo, vegetativo. Hay otros sentimientos, como son, por ejemplo, los sentimientos vitales, que también forman parte de ese intracuerpo en mucha armonía o mucha proximidad con el extracuerpo. Los sentimientos vitales, ¿cuáles son los sentimientos vitales? Pues son, el sentimiento vital es un sentimiento pasivo del yo, es un estado del yo, pero un estado pasivo, un estado en el que volvemos a no tener la capacidad de actuación voluntaria, ¿sí? Se va a producir así. ¿Cuáles son? Pues son realmente los estados de confort, el estado de tristeza, el estado de alegría, etcétera. Son sentimientos vitales, que para la psiquiatría tienen una importancia trascendental, porque son tipos de sentimientos que por su carácter absolutamente involuntario y por otra parte por ser unos sentimientos que acontecen y que salen de la interioridad del ser, salen concretamente de esa parte del intracuerpo, forman lo que Stendhal, por ejemplo, llamaba a los sentimientos vitales o a los estados vitales, lo llamaba la costura entre el alma y el cuerpo, con lo cual nos está dando una significación clara. Es aquello que está pegando a la corporalidad, cuerpo somático, y a la vez no pertenece al cuerpo somático, pertenece a ese intracuerpo básico en un contexto mucho más psicológico. Esa costura entre el alma y el cuerpo serían los sentimientos vitales. Pero decíamos, aparte de esta estructura, de esta cara, que está próxima al cuerpo, o al extracuerpo, existe otra que es el propio intracuerpo. ¿En qué consiste realmente el intracuerpo? El intracuerpo es ya la volición, las capacidades volitivas. Pertenecen a él concretamente todo lo que sería nuestro mundo experiencial, el mundo de la experiencia, del conocimiento, etc. Esa relación, por tanto, se mantiene en un plano de contradicción entre uno y otro. Aparece ese intracuerpo. Pero el intracuerpo ya lo vamos viendo como una estructura que, como decía Sartre, es realmente una estructura dentro de lo propiamente psíquico. Y uno se plantea, bueno, esta corporalidad, por tanto, intracuerpo, ¿cómo se crea? ¿Cómo se construye realmente? Subini piensa que está en la célula germinal, propiamente dicha. Se va a producir desde ahí. Pero concretamente lo que nos encontramos es que se trata de una
actividad o de una existencia, si ustedes quieren, prerreflexiva. Antes de que hubiéramos pensado en él y hubiéramos llegado a captarlo, el ser humano dentro de su faceta de características de apropiación de sí mismo, antes de eso ya existía el intracuerpo. Por tanto, el intracuerpo, de ahí que diga Zubiri que es una especie de realidad ontológica primaria. Pertenecería entonces a una ontología primaria que se ha producido con el ser y se produce en las células propiamente germinales. Existe ya una estructura que sería esa estructura intracorporal. Bueno, la forma de ver el tema. Pero hay algo importante que podemos ver ya dentro de una realidad mucho más inmediata para analizar este cuerpo con el que nos manifestamos. Concretamente vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con la corporalidad o el cuerpo, el intracuerpo, desde el niño pequeñito. En el niño pequeñito es una fracción mínima lo que tiene de intracuerpo, digamos, entendido así. Fundamentalmente es su cuerpo, pero el intracuerpo es mínimo. Pero se va a ir desplegando con posibilidades a medida que va creciendo. Y se produce lo que ya Teilhard de Chardin se planteaba desde el punto de vista de la etnología. Se lo planteaba diciendo, bueno, realmente lo que hay es una ley que se llama ley de la complejidad conciencia. Y efectivamente, es una realidad. A medida que van apareciendo elementos mayores de conciencia, que el ser humano va siendo más consciente de sí mismo, de su realidad y que se va conociendo, van produciéndose incrementos en las estructuras cerebrales. Las estructuras cerebrales se van modificando, van cambiando. Por tanto, hay una complejidad en estructura que da lugar a un incremento de la propia conciencia. Esto es lo que vamos a ver en el niño. En el niño tenemos, en principio, un intracuerpo, ese elemento psíquico de la corporalidad, que es reducidísimo en principio, que se va a ir desplegando. ¿Y por qué digo que no se va evolutivamente produciendo, sino se va a producir un despliegue? Porque ya está ahí. ¿Han visto ustedes qué ocurre cuando una mariposa sale del capullo? Sale arrugada. ¿Ven ustedes cómo se despliegan las alas poco a poco? Las alas están ahí, no se están creando, están simplemente desplegándose. Ese despliegue que la mariposa tiene en sus alas es la que se produce en el niño, en función de sus contenidos intracuerpos, de ese contenido psíquico que están adscritos totalmente a su propia corporalidad. Hay un símil, que si puedo lo referiré porque merece la pena, es de una gran figura de la medicina, un padre de la medicina española además, como es Laín Entralgo. Laín Entralgo se plantea y dice, bueno, hagamos una suposición. Supongamos que en el genoma del Australopithecus se produce una mutación que da lugar a la aparición del primer homínido. Y efectivamente, tras el Australopithecus aparece el Homo habilis, que es un homínido, es un ser, un hombre, relativamente, lógicamente. Aparecen una serie de estructuras de despliegue, que las vamos a ver en él. Por ejemplo, aparece claramente la bipedestación. Aparece el manejo de las manos en función de que ya puede caminar y se maneja a través, pues puede moverse, tiene mayor visión. Empiezan a aparecer unas capacidades que se quedan plasmadas en algo que después hemos recibido de la etnografía. Concretamente hemos visto cómo aparecen elementos líticos que están producidos en la época del Homo habilis. Pero da un paso, hay un despliegue mayor de esa capacidad y tiene lugar la aparición del Homo erectus. El Homo erectus ya no solamente tiene habilidades con las manos y construye cosas, sino que incluso tiene la habilidad de crear el fuego, de producir el fuego y de mantenerlo. Amigos, hemos dado un paso adelante en esa complejidad conciencia que decía Pierre Teilhard de Chardin. Hemos aumentado realmente nuestra capacidad de concienciar el mundo y la realidad de alguna manera. Pero seguimos dando pasos y seguimos produciéndose ese despliegue. Y así vemos como el Homo neanderthalensis ya es un Homo sapiens propiamente dicho. El Homo neanderthalensis ya tiene unas capacidades mucho mayores, incluso tiene una capacidad de trascendencia, de espiritualidad, y entierra a sus muertos. De alguna forma hemos dado un paso mayor. Y del neanderthalensis pasaremos al Homo sapiens sapiens,
que serían lo que nuestros antecesores más inmediatos, y por tanto ya con un despliegue mayor del nivel de la propia conciencia. Eso es lo que va a ocurrir también en el niño. En principio el intracuerpo es algo pequeño, pero se va a ir dilatando y va produciendo algo enormemente importante. Pero algo más, yo querría centrarme en el tema, para plantearles a ustedes, tenemos ya el intracuerpo como algo que es, digamos, fíjense que lo hemos analizado ya desde una doble perspectiva. Hemos visto, por una parte, lo que sería su repercusión desde el punto de vista ontogenético, como ontogenético primario, decíamos, acción ontogenética primaria, pero también dentro del contexto filogenético propiamente dicho. Hemos visto cómo ha ido el hombre de ir cambiando en función de este contexto de estructura. Lo que ocurre es que cuando uno analiza con profundidad el tema, se da cuenta de otras cosas que merecen la pena. Por ejemplo, el hombre ya está construido, está hecho como realidad para sí mismo, incluso como realidad del mundo. Pero el hombre entonces no puede vivir aislado. El hombre tiene que estar en consonancia permanente con su mundo y va a crear a partir de ahora lo que sería su mundaneidad. La mundaneidad del hombre, que es fundamental para entender su propia evolución. Entonces, la mundaneidad, ¿cómo se va a producir? Pues precisamente con esa presentación de la corporalidad. Pero la presentación de la corporalidad en matices muy diferentes. Aparece un concepto que es el concepto, por ejemplo, de intimidad, al que me referiré si puedo más tarde, y aparece un concepto que es el concepto de edificación de una interioridad personal que se va a proyectar al exterior. Vamos a intentar analizarlo. Si nos fijamos, a medida que el niño se va desarrollando, el niño nace, ¿no? ¿Y qué ocurre inmediatamente que nace el niño? No tiene todavía conciencia, o no aparece, está ahí, está como las alas de la mariposa, esperando distenderse. Pero, ¿qué ocurre al niño? El niño proyecta ya su corporalidad. ¿Y cómo la proyecta? La proyecta en función de ese cuerpo que decía Zut, que era vegetativo fundamentalmente. La proyecta como succionando, tiene hambre, y al tener hambre busca algo de la realidad del mundo, que es el pecho de su madre, al que se adhiere y chupa de él, se nutre. Por tanto, está nutriendo ese elemento de la corporalidad más adscrita precisamente al extracuerpo. Pero después va haciendo más cosas. Después el niño se va sonriendo, agarra a su madre, empieza a tener una proyección de su propia interioridad al exterior, y empieza a sintonizar con su madre. Y la madre se encuentra a gustísimo con el niño, como el niño se encuentra a gustísimo con ella, en un contexto de pura sintonía, entre uno y otro. Está proyectándose. Pareciera como si el mundo estuviera hecho para que el intracuerpo se proyectase sobre él de alguna manera. Esto es algo que debe hacernos reflexionar. ¿Estará el mundo también hecho por nosotros? ¿O estamos de alguna forma construyendo el mundo? Evidentemente. En función de esa corporalidad puramente de necesidades, lógicamente el mundo nos nutre. Nos nutre en función de la necesidad alimentaria, de la sed, tomando agua, o sencillamente en la relación sexual, etc. Estamos nutriendo esas necesidades. Pero hemos dicho también que existe un intracuerpo más adscrito a lo puramente psíquico, que es lo que comporta la voluntariedad, la acción voluntaria. ¿Cómo se va a gestar esa corporalidad mucho más profunda? De alguna forma se va a demostrar en función del concepto de intimidad, que estudiaremos, y del concepto, por otra parte, que Zut establecía también de una forma magistral, que era el concepto del interior o la interioridad. Lo llamaba él exactamente actitud interna. La actitud interna del Zut es de una relevancia extraordinaria. Por actitud interna entendía Zut un estado de conciencia en el que el individuo es capaz de transmitir ese estado de conciencia mediante acciones motoras. Por tanto, es totalmente voluntaria la actitud interna. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un determinado estado de ánimo, yo expreso mi estado de ánimo a los demás
mediante la mímica o mediante la gestualidad. Pero lo importante es que esa corporalidad que se manifiesta tiene elementos que tienen mayor capacidad expresiva unos que otros. Por ejemplo, mis manos son mucho más expresivas que mis pies. Pero por encima de las manos está mi mímica, que es mucho más expresiva que los movimientos de las manos. Y por encima de la mímica está el lenguaje, que es también una acción motora. Y es una acción motora como la restante, pero que en este caso tiene unos contenidos de mucha mayor significación y tiene mayor capacidad de expresión. Por tanto, fíjense cómo vamos matizando factores que están siendo formas de expresión de esa corporalidad interna o de ese intracuerpo al que estaba haciendo referencia. Pero he hecho mención al concepto de intimidad. Y vamos a intentarlo. Antropología de la intimidad lo calificaría yo y diría, ¿qué es esto? Pues fíjense ustedes, el doctor Rodríguez Sacristán, un querido compañero mío de aquí, yo lo conocí en la Facultad de Medicina cuando yo estaba de profesor titular y él estaba de titular, y por tanto tenemos una estrechísima amistad desde siempre. Él me mandó un libro que se llama Los vacíos interiores y me lo dedicó además muy amablemente. Entonces, cuando leía el libro, me encontraba con cosas extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, el concepto de intimidad. El concepto de intimidad, fíjense ustedes en la cantidad de autores que le dan un tipo de nombre diferente. Concretamente, Santo Tomás lo llama espacio interior a la intimidad. Heráclito lo llama fondo oscuro. Schopenhauer lo llama interior sacralizado. Stendhal lo llama amigo interior. Heidegger lo llama calvero del ser, es decir, claridad del ser o estructura que está dentro de un conjunto de árboles inmensos, hay un claro. En los calveros que existen en los bosques, pues él lo representaba un poco como calvero, como algo aislado ahí. Y por último, Jung, Carl Gustav Jung, lo llamaba concretamente infinito interior. Y, a fin de cuentas, podríamos analizar cada uno de los autores como lo define. Esta es una descripción que hace Rodríguez Sacristán, por eso la traigo a colación. No es que sea mía, la he tomado de él y está la referencia, como ven ustedes abajo, de su propio libro. Eso es el mérito de él, que me ha servido a mí para poder también engarzar un elemento dentro de esta conferencia de hoy. ¿A qué conclusión llegamos cuando vemos qué entienden por intimidad? Que es intimidad, algo muy personal, algo muy de uno, algo que difícilmente podemos entrar a conocer de una manera simple. Tenemos que hacer algún esfuerzo importante para llegar a conocerlo. Pero esa intimidad está extraordinariamente unida a esa actitud interior que decía Zuck. Es una determinada actitud, pero hay unos hechos diferenciales que hay que matizar con mucho detenimiento. Por una razón, porque así como lo que podemos llamar actitud interior en el contexto de la propia intimidad es algo voluntario, es algo que depende de uno. Uno entonces puede adoptar una determinada actitud, yo puedo adoptar una actitud de rechazo hacia alguien y se lo demuestro expresivamente o no. O puedo demostrarle a alguien mi afecto, mi amor, etcétera, por otra vía, etcétera. Estoy creando una realidad interior, un estado interior que proyecto de alguna manera. Pero cuando uno analiza la actitud interior y la analiza con respecto a lo que es la corporalidad en el sentido de lo intracuerpo, se da cuenta de la diferencia que existe con lo que eran los sentimientos vitales. Los sentimientos vitales no son voluntarios, no son modificables por la voluntad. La actitud interior sí. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Esto es un dato que puede tener significación e importancia para la propia clínica. Y es el siguiente. Yo sé, mi yo sabe, que no puede luchar contra unos elementos pasivos en los que él no puede actuar, que son los estados de vitalidad alterada. Por ejemplo, una depresión vital, no puede uno quitar. Hay veces, y ha habido a veces que la medicina ha cometido un fallo importante con eso. No, usted tiene que tener voluntad para conseguir superar ese estado depresivo. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad precisamente porque tratándose de un sentimiento vital no es modificable por parte del individuo. Por tanto, el yo no puede cambiarlo por mucho esfuerzo que haga.
Es más, si a un enfermo le dicen que tiene que hacer el esfuerzo, el pobre lo intenta y lógicamente no lo consigue, la frustración será brutal, pero también, y aumentará su depresión, pero incluso aumentará también su deseo de dejar al terapeuta lo más pronto que pueda. Bien, de alguna manera, ¿qué podemos hacer? Pues sí se puede hacer algo, porque evidentemente yo no puedo algo no voluntario modificarlo, que es el sentimiento vital. Pero ante una situación de tristeza interior, por ejemplo, vital, yo puedo hacer una actitud interna, y esa sí la puedo modificar, hacer un esfuerzo interior de contrario polarmente a la tristeza, de alegría. Eso sí, puedo crearme una actitud, es una actitud ficticia, evidentemente. Piensen ustedes que es una especie de engaño a la realidad que vive el individuo. Pero interiormente uno sí puedo hacer un cierto esfuerzo para intentar de alguna forma contrarrestar la efectividad tremenda y negativa que tiene el sentimiento vital tristeza. Y lo puedo hacer modificando mi actitud. ¿Y cómo lo voy a expresar? Lo voy a expresar en función de mi mímica, poniéndome como contento cuando por dentro estoy fatal y me encuentro mal, o mediante mi gestualidad abierta, etcétera, etcétera. En definitiva, puede haber un cierto mitigar, que no resolver, ni por supuesto cambiar el sentimiento vital interno. Esto que quede absolutamente claro. Bueno, voy a ir terminando esta parte porque no sé si tengo suficiente tiempo. No, 15 Bueno, minutos. entonces vamos. 15 minutos, Manuel, Sí. que no ha hecho. ¿Cómo puedo quitar ahora esto? Perdón, ya está, ya parece que sí. No. Bien. Les traía otra serie de hechos, pero vamos a suprimirlo y vamos a continuar de alguna manera, porque si no, no terminaría. Verán ustedes que en la exposición inicial hablábamos de psicosomatología o psicosomática antropológica. Entonces, quiero referirme ahora a ese concepto de psicosomática antropológica, porque nos plantea un problema. Psicosomática antropológica. ¿Es así? Pero no es una ciencia antropológica. La psicosomática, como lo es la medicina o lo es la biología, ¿por qué decirle antropológica? Pues sí, tiene un sentido. Tiene en este caso una realidad. Por tanto, si en la psicosomatología no le veía la realidad, en este caso sí le puedo encontrar una cierta significación. Y es la siguiente. Lo establece también el mismo Zutt, al autor que me he estado refiriendo hasta ahora. Y la establece de la siguiente forma. Él dice, ¿en qué consiste esta realidad o este hecho, ¿no? Y dice, realmente la psicosomática antropológica es perfectamente asumible dentro de una antropología comprensiva. Y aparece entonces toda una metodología, que es a la que voy a hacer referencia ahora. Una metodología distinta a la metodología científico-natural pura y que manejamos o que podemos manejar o que manejamos habitualmente los propios médicos. Mediante la explicación, el modelo o el método explicativo. Esto lo estableció muy bien Dilthey. Yo se lo voy a intentar resumir a ustedes de mala manera, pero voy a intentarlo. Entonces, existe una metodología, que es la metodología explicativa. La metodología explicativa intenta explicar los fenómenos y los acontecimientos buscando sus causas determinantes, que es lo que hace la medicina. Por eso la medicina tiene todo un sector que es la etiología, que intenta analizar la causa del enfermar. Porque si conozco la causa, puedo actuar sobre ella y modificar, lógicamente, la enfermedad. Es un razonamiento absolutamente lógico. Pero el problema es que en psicosomática, ustedes dicen, no conocemos bien las causas, o como ocurre en psiquiatría, en cuyo caso la metodología no puede ser una metodología explicativa. Entonces, lo que hizo un extraordinario filósofo, pero antes psicopatólogo, que fue Karl Jasper, fue el introducir en el campo de la psiquiatría una metodología comprensiva, la comprensión como método. ¿Y la comprensión como método en qué consiste? Es una comprensión empática. En función de ella, yo puedo intentar introyectar el mundo de otro en mi interior y analizarlo en mi interior, hacer una introyección del mundo de otra persona. ¿De qué manera? Lo analizamos de la siguiente forma. Figúrense ustedes que tenemos un niño ya relativamente mayorcito que se cae. Y al caerse el niño empieza a llorar.
y decimos, ¿por qué llora? Porque realmente la caída no es la relación causal directa que va a producir el llanto. Entre el llanto y el caerse y golpearse hay unas diferencias brutales. Por tanto, no hay una relación de causa-efecto directa. Tanto, ¿por qué llora el niño? Uno puede decir, voy a pensar, ponerme en su situación. Si yo estoy en las circunstancias del niño y me caigo, ¿qué experimento? En principio dolor. Y digo, pues ya está. Es la comprensión. En este caso, la comprensión simplemente empática. Yo empatizo con él, veo su situación y la analizo en mí y digo, pues será por dolor. Pero ahí está el problema. El problema es que el niño puede ser que no esté llorando por dolor. Eso es lo que yo experimento y lo que yo transmito como algo que puede estar pasando al niño. Efectivamente, el niño puede estar llorando por dolor, por el dolor que experimenta, pero también por otras cosas. Por ejemplo, puede estar llorando por miedo, o puede estar llorando sencillamente por vergüenza, o simplemente por angustia. Entonces, si yo lo analizo desde una perspectiva de una comprensión, en este caso directa, empática, me podré equivocar y no llegaré a conocer la interioridad del individuo. Estoy haciendo este análisis, pero podemos hacerlo dentro de una consulta de una forma distinta. Quiero conocer la interioridad de mi paciente, su intimidad. Y para eso tengo que introducirlo un poco en mí y sintonizar con él. Pero puede ser que si hago una comprensión puramente empática, no llegue realmente a comprender el problema. Pues puede ser otro, como el caso del niño. Entonces, ¿qué se ha introducido como antropología comprensiva en el concepto actual dentro del campo psicosomático? Pues lo que se ha introducido ha sido un intento de interpretación hermenéutica del problema. Y con lo cual hemos resuelto relativamente, lógicamente, el problema, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Pues sencillamente no intentamos meternos dentro de él empáticamente, sino que nos sentamos y elaboramos lo que se llama una entrevista comprensiva. Una entrevista que es distinta a la entrevista médica habitual, ¿no? Es una entrevista que siguen los etnólogos, por ejemplo, muy parecida, la que siguen para ver un individuo dentro de su cultura, las características que presenta. Pues eso lo vamos a aplicar nosotros en nuestro campo. ¿Y qué tiene que hacer el especialista cuando hace ese estudio comprensivo a nivel de entrevista de otro individuo? En primer lugar, tener en cuenta al individuo como persona, en sus características, como acabamos de decir. Pero en segundo lugar, tener en cuenta que el individuo está en una determinada situación. En tercer lugar, que está dentro de un contexto cultural determinado, que puede ser que haga variar un poco lo que se plantea, que tenga unas características expresivas que yo debo describir directamente tal como me la dice él. Pues no debo hacer interpretación sobre la marcha, sino debo referirla tal cual, aunque sea una cosa muy extraña y a nivel, digamos, gramatical absolutamente inconveniente e inadecuado. Hay que ponerlo, porque por algo lo hará. Porque lo importante y lo que estamos intentando hacer es saber qué es el propio individuo. Y en eso Laín Entralgo es extraordinariamente rico cuando lo plantea y dice, un individuo puede creer que es de una determinada manera. Después tiene la idea de lo que piensan de él de otra determinada manera. Y después es de una forma concreta. Y a la vez tiene la idea de lo que piensan los demás que él debe ser. Por tanto, no llega nunca a concretar su propia intimidad. Es muy difícil a veces el poder transmitir a otros la intimidad por muchos deseos que tengamos de hacerlo, porque incluso ni nosotros mismos somos capaces de abarcar nuestra intimidad como realidad. Por eso muchas veces lo que transmitimos a los demás no es nuestra realidad. Por más que no lo hagamos, hombre, podemos hacerlo pues sencillamente mintiendo, ¿no? Diciendo que somos de tal manera cuando somos de otra, y somos conscientes de ello. No, inconscientemente puedo transmitir al otro lo que yo creo que soy. Es mi realidad. Y sin embargo yo no soy así. El otro tiene que saber interpretarlo y captarlo. El médico debe saber cómo es el individuo, pero en principio le interesa mucho el conocimiento de cómo él cree que es. Eso es fundamental, porque el individuo puede creerse que es así en función de la cultura que tiene, en función de las circunstancias que vive y en función de la estructura de personalidad que posee.
Tanto, lo importante es la captación de ese hecho. Y por eso decía, ¿cómo se intenta hacer? Mediante la entrevista comprensiva, en la que, como verán ustedes, se abarcan muchos factores. Incluso también la intervención que hace el terapeuta durante la entrevista y las respuestas que el enfermo da a lo que el terapeuta le está indicando. Por tanto, la entrevista comprensiva es de una complejidad extraordinaria, en la que se tienen en cuenta múltiples factores, pero todo ese conjunto de factores me van a permitir, me van a permitir comprender en realidad al individuo en su absoluta realidad, no la que me transmite, sino la que yo realmente quiero conocer. Yo creo que con esto puedo terminar porque he abarcado los aspectos que quería analizar con ustedes en el día de hoy, que eran por una parte la crítica a la psicosomatología en la forma que les decía, por otra parte el concepto de corporalidad y cuerpo, que era fundamental para comprender a la persona dentro de la totalidad psicosomática, que es la sustantividad. También me parece que es una idea absolutamente genial para comprender el problema de la unidad del ser humano en lo psicosomático. Y por tanto es una forma de vencer o trascender, por ejemplo, el gran dilema de la propia patología psicosomática. Pero por otra parte tenía también que hablarle un poco de la metodología, de la antropología, de la psicosomática antropológica, que es simplemente una idea conceptual en el plano puramente metodológico. Es la comprensión y tal, de la que no podemos entrar, sería muy largo y merecería la pena el poder analizarla con detenimiento con ustedes. Pero eso lo dejamos para otro día, que posiblemente podamos hacer. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora es cuando yo tendría ganas de escuchar la conferencia, porque ya sé las bases, pero no nos da tiempo. Vamos a tener tiempo para una pregunta o dos, si nos da tiempo, dos preguntas. Entonces, simplemente, pues, te doy la palabra al profesor Rodríguez Valls. Muchas gracias al profesor González Infante. Estoy de acuerdo con usted con la crítica que hace a la psicosomatología propuesta por el doctor Piosa. Y lo quería concretar en algo muy humano, que es que tenemos a la vez una experiencia de la unidad y también una experiencia grande como mínimo de la dualidad. Es decir, la experiencia de la unidad es la madurez. Cuando le ordeno a mi cuerpo, a mi brazo que se mueve, eso es perfecto, ahí está la integridad. Pero el problema es que al mismo tiempo te pide una experiencia fuerte de la dualidad, que justamente aparece, entre otros factores, con la enfermedad. ¿Qué pasa cuando yo quiero mover mi mano y mi mano no se mueve? Yo quiero, pero no puedo. Hay una dualidad muy grande que existencialmente se vive de forma muy traumática en ocasiones, ¿no? La idea es precisamente que en medicina, por eso se llama medicina psicosomática, porque aparece la conciencia de la dualidad con la enfermedad. Se suele decir que la mente es un deseo, una proyección, que hay que centrarse realmente en el cuerpo. Mi propuesta es, decirles un ejemplo, una idea, a ver qué le parece con el ejemplo clásico de la nave de los argonautas, el Argos, cuando fue a Cólquide a buscar el vellocino de oro. Cuenta la anécdota de los griegos. Dice que a medida que sufrían los avatares del mar, la nave había que ir constantemente reparándola. Llegó un momento en que estaba completamente cambiada. La pregunta que se hace, ¿era la misma nave o era otra? ¿Era el cuerpo o era otra cosa aparte del cuerpo? Sí. Bueno, muy bien. Es una reflexión que lógicamente tenía que venir de un filósofo, es natural, y a la que yo voy a intentar entrar mínimamente en ella, porque estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. En cuanto a lo de la movilidad del brazo y tal, hombre, eso sí, ahí se ve la estructura somática y por tanto hay un déficit o una alteración cerebral que está impidiéndola realmente, y por tanto parece que hay una relación directa. No es que actúa sobre la voluntad, en el sentido de que no puedo mover, pero es que el instrumento no me sirve. El instrumento corporal,
en este caso, que es mi mano, es sencillamente mi mano entendida no como corporalidad, sino como cuerpo en sí mismo. Entonces, como cuerpo en sí mismo tiene una estructura que la moviliza, que es la estructura cerebral motora, que le va a dar. Si está cortada la corriente motora, evidentemente no se produce. Pero entonces, por más que yo quiera tener voluntad, y la voluntad pertenecería a lo psíquico, se ve cortada, se ve imposibilitada, pero porque el instrumento no es válido. Cuando el instrumento es válido, entonces la voluntad actúa por encima del hecho puramente cerebral. Por eso los actos psíquicos no son epifenómenos, como se dice muchas veces en psiquiatría, yo lo he oído mucho, porque los epifenómenos y tal, ¿cómo epifenómenos? Estos son realidades absolutas que están en la propia corporalidad, como acabo de intentar demostrarles a ustedes con lo que les acabo de decir. Por tanto, está ahí. Por tanto, un epifenómeno no, es un fenómeno en sí mismo que parte realmente de su propia realidad, en este caso del propio hecho psíquico. Pero por lo demás estoy absolutamente de acuerdo. Y en cuanto a lo de la nave, yo lo vería, ¿es la misma nave o no es? La nave prácticamente la reforman por completo. Pero posiblemente el esqueleto, la estructura de la nave, la esencia misma de la nave fuera la misma. Es posible que la estructura externa que la envuelva sea diferente y parece otra nave, sin embargo es la misma. Lo que decíamos del hombre, el hombre es un ser en cambio permanente como la nave, y por tanto puede ser que mañana lo veamos distinto, lo veamos en otra cosa, pero resulta que siempre es el mismo, su realidad siempre la mantiene. Por tanto, la nave tiene su estructura, en este caso sus notas constitutivas son las básicas, y la sigue manteniendo. Quizás la estructura externa le da una apariencia radicalmente diferente. Yo creo que eso por ahí podríamos comprenderlo. Pues nos queda una última pregunta, pero yo sé que queda ya mucha. Doctor don Esteban Fernández. Yo quiero, en primer lugar, felicitar al maestro porque me parecería una clase verdaderamente magistral de la que me he deleitado, porque son tantos conceptos y tan claros que no sé cómo definirla mejor. Yo quiero, a diferencia de nuestro amigo Paco Rodríguez Val, mucho más filósofo y mucho más poético, traer a colación un capítulo mucho más práctico sobre un tema que nos está empezando en muchos países europeos y americanos, medicina, a generar problemas. Aprovechando la crítica que has hecho al modelo de Luis Choza, de la somatología, psicosomatología, y utilizando el concepto antropológico, etc. Nosotros estamos empezando a ver en los grandes hospitales el problema con lo que se llama la disforia de género. Estamos viendo parte de las consecuencias que en pocos años se producen con estos pacientes. En concreto, bueno, pues intentos de suicidio en UCI, en pacientes jóvenes de 30 y pocos años, en ventilación mecánica. Y bueno, a raíz de todo esto, pues estamos repasando un poco lo que hay de bibliografía científica. Recientemente, una revista tan prestigiosa como el British Medical Journal, hace una semana o 10 días, ha hecho una crítica taxativa sobre la debilidad de la evidencia científica que hay sobre el tratamiento del bloqueo hormonal en la patología de género, apoyada en la teoría de género. Yo quiero lanzar un guante, es decir, en el modelo de la medicina psicosomática no habría un papel, desde mi punto de vista, extraordinario a la hora de enfocar personas con disforia de género antes de iniciar directamente, como se está empezando a hacer, tratamientos hormonales y tratamientos quirúrgicos. Si no es un problema mucho más complejo. Sí, por supuesto, es complejísimo. Pero ahí tenemos la idea de lo que uno cree ser y lo que es en realidad. Entonces, quien tiene que dilucidar eso es precisamente en este caso el médico. Tiene que llegar a dilucidar el problema. Porque una cosa es lo que el individuo cree ser, que es lo que te expresará y lo que te buscará, y otra es lo que realmente es. Es posible que desde un punto de vista biológico se vea muy claro,
Un individuo que tenga, no sé, los genitales masculinos, se supone que es masculino y que tiene además una genética y un genoma masculino, pues lo tiene y punto. Y aquí no hay, y sin embargo el individuo puede creer que no es así, que es distinto. Entonces aparece una relación de discordancia entre lo que es su realidad somática y lo que es su sentimiento psíquico de lo que puede ser. Entonces esto es una realidad que se produce. Esto puede ser una patología, evidentemente. Puede ser una patología. Depende de cómo se trate. En el momento actual, hasta los años 80, la homosexualidad se consideraba una patología dentro de la psiquiatría. Hasta los 80. A partir de entonces, en los DSM desaparece como tal y cambia radicalmente el pensamiento. En este caso estamos en lo somato, psico, sociocultural de las cosas. En este caso estaríamos, esa realidad que yo puedo ver que es de otra forma, ¿debo cambiarla de alguna manera o no? En función del contexto en el que se encuentra el propio individuo. En función de la cultura que está inmersa en él y que está gravitando sobre él. El problema es muy complicado y llevaría a un planteamiento realmente muy difícil. Pero sobre todo yo creo que si nos regimos por la deontología médica básicamente, y entonces tenemos como principio fundamental el mantenimiento de la autonomía del paciente, a mí me parece que esto es un hecho básico. Después puede ocurrir que como el individuo no tiene una conciencia real de sí, esté transmitiéndonos algo. Pero debo dejarlo a él. Hay que plantearlo, hay que pensárselo. A mí me parece el tema muy complicado, sobre todo en el momento actual en el que estamos, donde se están creando auténticas situaciones dislocadas. Yo creo que hay un dislocamiento social en el que no sabemos ni dónde nos encontramos, ¿no? Estamos viendo personas que se supone que debían de ser prestigiosas, que están creando un auténtico problema y un conflicto social. Un conflicto social de competencias y de lucha. Pero bueno, vamos a crear eso, cuando lo que teníamos que buscar es la armonía en el campo de la realidad. Yo quería simplemente apuntar esta idea que acaban de decir los dos que han intervenido, y es que reto a todos vosotros, y especialmente a algunos desde mi interior, a que planteéis para el curso próximo, que ya vayamos preparando el modo de trabajar el principio de autonomía del paciente, que está establecido como teoría y como praxis, pero que para eso está el derecho y para eso está la ciencia, para defenderlo en esa ignorancia, en capacitación o capacitación, etcétera. Que os animo a que me planteéis personas, títulos y posibilidades de profundizar en eso, porque me parece muy importante y muy difícil de entrar lo que Esteban ha dicho y José Manuel le ha contestado. Y terminar. Con todo el dolor de mi corazón tenemos que ir concluyendo porque nos van a avisar. Si me lo permiten, les voy a dar una nota. Esto va a ser una licencia validosa por mi parte, pero en la última edición del libro de urgencias psiquiátricas de Editorial Panamericana, que salió el año pasado, tengo el honor de participar pues, con el doctor Álvarez Romero y con el doctor González Infante en un capítulo, y después entenderán ustedes por qué me siento tan honrado de estar en tan buena compañía. Muchas gracias a nuestro ponente y a todos ustedes. Gracias.